Buenas noches. Bueno, esto es una exposición. Saludo para el profe Alex. Esta exposición es acerca de tres pilares fundamentales de la cocina mundial. Uno es la cocina francesa, otro es la española y otro es la italiana. Eh, Voy a empezar hablando de la cocina francesa, una de las cocinas más famosas del mundo, que ha hecho, que ha generado una influencia muy grande en el mundo, y es insigne por su excelencia culinaria y su desarrollo tan importante en sí misma y en lo que ha logrado hacer con el resto de este tipo de gastronomía en el mundo. Hablamos como de los orígenes medievales de la cocina francesa. En estas épocas la cocina francesa empezó a generar las primeras técnicas culinarias, empezaron a hacer las primeras salsas y empezaron a utilizar hierbas y especias. Sin embargo, era una cocina no muy refinada, no muy rica. Esta época realmente, ese uso de especias y hierbas sobre todo se usaba para enmascarar estos sabores de algunos productos que ya empezaban a deteriorarse. Tengamos en cuenta que en esta época pues la refrigeración no era algo que se conociera, no se había todavía conocido esta técnica de conservación de alimentos. Entonces los orígenes medievales de la cocina francesa son bastante simples y no muy agraciados. El Renacimiento y la Reforma durante este periodo, la cocina francesa sufre un cambio importante. Empiezan a tener unas raíces italianas en este desarrollo que desempeña un papel fundamental. Empiezan a haber preparaciones, ingredientes y técnicas aplicadas en esta zona del mundo, traídas a Francia, y empiezan a utilizar utensilios tan importantes para las preparaciones como son las herramientas de cobre, y empiezan a utilizar hierbas frescas. Durante el periodo de Luis XIV en el siglo XVII empieza a tener una importancia inmensa el tema de los buffets, y empieza a darse un estatus de lujo a las preparaciones. Empieza la aristocracia a tomarse el tema de la gastronomía, y hay un chef muy importante de esta época que es François Vatel, conocido por su creación de buffets, de platos emblemáticos, sobre todo bajo las órdenes de Luis XIV. Son preparaciones muy suntuosas y pomposas y demasiado elaboradas, que era lo que exigía en este momento el rey. A partir de ahí sigue la Revolución Francesa. Esta revolución tuvo un cambio muy significativo en el tipo de cocina que se venía manejando en Francia. Se empiezan a dejar todos estos temas asociados a la aristocracia, a esos buffets suntuosos y a estas preparaciones extravagantes, y se empieza a volver una cocina más austera en sus bases. Y es de aquí de donde parte realmente la importancia de, de las preparaciones que se van a ir desarrollando. Existe a partir del siglo XIX y hacia adelante, donde empieza el final y el comienzo de la alta cocina francesa que conocemos el día de hoy. Podemos empezar a hablar de chefs importantísimos como lo es Auguste Escoffier o Carême, que son pilares en el tema de la cocina profesional. Juegan un papel importantísimo. En el caso de Auguste Escoffier, empieza a desarrollar las brigadas, empieza todo el tema de la Nouvelle Cuisine, que es un movimiento que surgió sobre el 1970, donde empezaba a haber una cocina muy creativa, ligera, y empieza a alejarse completamente de esta suntuosidad de la cocina de la monarquía y de la cocina tradicional francesa. A partir de estas épocas, la cocina francesa empezó a potencializarse y empezó a exponenciarse, si esta está bien la palabra, a nivel mundial.
empiezan a tomarla como referente en todo el mundo por su calidad, por sus ingredientes frescos, por sus preparaciones tan finas y sobre todo cuando Julia Child eh, publica su libro Mastering the Art of the French Cooking, el mundo empieza a hablar mucho de este tipo de cocina y empieza a hacer el boom en todo el planeta y empiezan a apetecerla más y empiezan a difundirse en todo el mundo restaurantes franceses que fueron muy populares, donde empezaron a desarrollar platos emblemáticos como el coq au vin, como el beef bourguignon o la ratatouille o el soufflé, que son en este momento preparaciones icónicas que todo chef debería de conocer y empiezan a tomar el concepto de preparaciones muy sofisticadas. Bueno, hablando ya de la cocina española, tenemos que entender que la cocina española es una mezcla de diferentes culturas, por así decirlo, que en su momento empezaron a tomarse la península. Ahí hubo ocupación árabe, romana, judía, hasta que ya quedaron pues, los cristianos españoles. Y todo ese tipo de mezcla de culturas y de invasiones que sufrieron le dieron esas notas particulares que son el día de hoy la cocina española. Hubo una edad de oro en la cocina española, que es en el siglo XVI, donde empieza a tomar mucho renombre, sobre todo cuando empiezan a publicarse libros como el de Ruperto de Nola, el de Libro de Guisados, donde explican detalladamente esas preparaciones que son bastante campesinas, es cocina de labriegos, cocina de la gente del campo. La cocina española tuvo una influencia marcada por la Revolución Francesa, mas no mutó así como lo hizo la cocina francesa, que evolucionó tan rápidamente, pero sentó sus bases en ese momento. Hay una diversidad general en la cocina española, con sus platos y dependiendo de las zonas, los ingredientes que utilizan. Está muy marcada por la dieta mediterránea, por estos ingredientes frescos, ricos en vitaminas, minerales, toda la pesca que tienen en estas costas, tanto de Galicia como del mar Mediterráneo, como todas estas vegetales y estas frutas que cosechan en las regiones internas han hecho de la cocina española uno de los exponentes más grandes que tiene en este momento el mundo y sobre el siglo XX también tuvo una explosión de chefs impresionante que, que dio, por ejemplo, el restaurante El Bulli, que pues, fue un referente a nivel mundial. Eh, y de allí surgieron cocineros impresionantes, a la vez que empezó a popularizarse mucho todo este tipo de cocina, como lo son las paellas o los gazpachos, estos tipos de preparaciones que ahora en el mundo entero pues son necesarias para que la gente disfrute cuando están de viaje o cuando quieren hacer algún evento o cuando tienen alguna ocasión especial. La cocina italiana, al igual que los otros dos tipos de cocina, es una cocina que se remonta a años y años atrás, la antigua Roma, también influenciada por egipcios, griegos, que pues digamos que allí puede haber surgido los primeros panes, los primeros vinos que se utilizaban, también las primeras legumbres que se empezaron a utilizar en guisos y, y a lo largo de su historia pues la cocina italiana fue mutando, fue revolucionándose y dependiendo también de la región donde estés en Italia la comida varía muchísimo. En la Edad Media la Italia fue el epicentro del Renacimiento e influyó en la gastronomía como lo fue en Francia
y en la estética, en las salsas, en los utensilios que se utilizaban. Y a final del siglo XIX Italia unificó todas estas tradiciones y generalizó el concepto de lo que es la cocina italiana al día de hoy. La cocina italiana se caracteriza por su sencillez, por uso de ingredientes frescos, de alta calidad, eh, vegetales, salsas muy sencillas, donde el ingrediente es el principal eh, exponente de esa preparación, donde resaltan ese producto como tal, como lo es el tomate o como es el risotto, que el arroz allí es el principal exponente. Esa sencillez de la cocina italiana le ha dado en el mundo su posición, y pues por supuesto ha hecho que en este momento sea una de las cocinas más importantes del mundo y las más reconocidas. En resumen, la cocina española, italiana y francesa son ricas en historia, diversas y han influido de una manera impresionante todas las cocinas del mundo, desde América Latina, Asia, en todo el mundo, a raíz de este tipo de cocina, de sus conquistas, de sus invasiones, de su mezcla cultural, de sus problemas políticos, o sea, de todo lo que ha generado dentro de este tema interno, ha hecho que la cocina en el mundo mute y llegue a lo que es hoy y a lo que muchos cocineros se han ido básicamente influenciando y han querido seguir aprendiendo y llevando a otros niveles. Eh, yo creo que eso es todo. Chef Arley, le agradezco mucho el tiempo, no sé si lo de todo, pero bueno, muchas gracias y tengo muchas otras cosas para decir, pero sí ya creo que es suficiente. Chef, muchas gracias y quedo atento a sus comentarios.